Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Eutelsat 8 en los diferentes países. Hoy, viernes 6 de marzo de este año 2026. Un saludo muy especial al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá donde se encuentra, y a la congregación allá donde se encuentra en esta ocasión. Busquemos en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 6 en adelante, donde nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí escribe Apocalipsis 10, del 1 al 11, y nos habla esa escritura de la venida del ángel fuerte, que es la segunda venida del Señor, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La prueba para perfección. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La prueba para perfección. Nos dice en el mensaje El Libro de la Redención, que fue predicado el 1 de marzo del 85 en Maturín, Venezuela. Dice: el programa divino es lo que nos da confianza cuando lo conocemos, y entonces comprendemos que estamos aquí por causa de ese programa divino, que estamos aquí pasando por una etapa de ese programa divino. Pero ese programa divino tiene muchas etapas. Ya estábamos también en otra etapa del programa divino, pasamos a esta. De esta pasaremos a otra etapa. La más difícil de todas las etapas es esta en la cual nosotros vivimos, pero tenemos la promesa de que esta etapa será tan corta que después, en la eternidad, dice que toda lágrima será enjugada, y, o sea, que ya ni tendremos que recordar los sufrimientos por los cuales pasamos aquí en la tierra. Eso de lo cual también nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No podemos comparar con la gloria venidera, con todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de los hijos de Dios, cada uno de nosotros. No se puede comparar con las aflicciones y las cosas que el escogido de Dios pasa por este planeta Tierra en su vida terrenal. Sigue diciendo: será tan corto el tiempo que será más pequeño el tiempo que nosotros pasamos aquí, colocado en la eternidad, será más pequeño que un grano de arena en el cielo. Y mire a ver si usted puede ver un grano de arena en el cielo. Así verá usted el tiempo que le ha tocado vivir aquí para pasar por estas etapas de pruebas y de sufrimientos. Después verá eso más pequeño que un grano de arena en el cielo, porque tenemos una eternidad por delante para vivirla, y cada día que pasemos en la eternidad hará que se vea más y más pequeño el tiempo de sufrimiento, de prueba que hemos pasado aquí en la tierra. Por eso el apóstol San Pablo decía que las glorias venideras, las bendiciones venideras, la herencia venidera que tenemos nosotros, dice que es tan grande que lo que sufrimos aquí en la tierra no es de comparar
con esas grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. La escritura que leímos de Romanos, capítulo 8, verso 18. Ya Él las tiene todas preparadas, pero estamos pasando por ese proceso divino, no lo podemos nosotros acortar. Dios tiene todo programado, o sea, no puede decir, no, yo quiero que esto pase rápido, o quiero que esto no pase. Eso ya Dios lo tiene en su programa, todo lo que un escogido de Dios pase en esta tierra. En el mensaje, 3 clases de creyentes, nos dice en la página 15 de este mensaje, dice, página 14 abajo, cuando el Bartimeo ciego, o cuando el ciego Bartimeo, cuando la mujer le tocó, estaban caminando y muchos llorando, y también había muchos críticos que decían, ¿no dicen que tú resucitas a los muertos? Pues acá hay un cementerio lleno de muertos. Ven entonces y resucítalos. Queremos verte haciendo eso. ¿De usted? El mismo diablo le dijo, si tú en verdad eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. El mismo diablo en aquellos hombres le vendó los ojos con un trapo. Ahora miren, el mismo que le tentó allí, en el desierto, el mismo diablo en esos instrumentos allí, en esos hombres que estaban burlándose de él, cuando le colocaron un trapo en los ojos, o sea, lo vendaron, y él dice que esos hombres allí eran el mismo diablo, o sea, los instrumentos del diablo llevando a cabo esa labor allí. El mismo diablo en aquellos hombres le vendó los ojos con un trapo y le pegó en la cabeza con un palo, y luego pasaron el palo a otro y le dijeron, si tú nos puedes decir quién te pegó, entonces te creeremos. Aquellos soldados haciendo mofa de él. Y ven ustedes allí, estaban ellos bien vestidos con sus ropas de guerreros, de soldados, y nadie podía ver en ellos que era el diablo, pero por las obras eran identificados como instrumentos del diablo. Por más bonito que se vieran, por más cultos que se vieran, vean ustedes, era una manifestación del diablo en esos soldados. Y lo que hacían y lo que hablaban también. Parecía que todo estaba en su contra, pero recuerden, Dios siempre está en la escena. Él siempre está allí listo a toda hora. Jesús les contestó, yo le puedo hablar a mi Padre e inmediatamente me mandaría 12 legiones de ángeles. Oh hermano, ¿qué no haría un solo ángel? Sin embargo, él podía pedir 12 legiones de ángeles y estarían allí tan pronto él lo ordenara. Pero él tenía una obra que efectuar. Por lo tanto, tenía que pasar por todo eso. Y así es en su segunda venida. Así es en los ministerios de Moisés y Elías. Recuerden que al comer el título de propiedad de ese librito, le vienen amarguras, persecuciones a ese instrumento y al pueblo también. Ahora el mensajero y el grupo pueden pedir a Dios eso que pidió Jesús en su primera venida y Dios lo concede. Pero recuerden que es una etapa en donde tiene que llevar a cabo Dios la obra, que es la obra de reclamo. O sea que todo está en su programa. Más adelantito vamos a ver en donde Él dice que esas personas son necesarias. Ahora sigue diciendo, ahora usted tiene algo que hacer. Dios tiene una obra para usted y puede hacer que usted tenga algunos problemas y angustias y hasta pueda que tenga algunos pesares. Pero debemos orar para evadir estas cosas. No, Señor,
Más bien debemos pedir que nos lleve a través de todo eso, sea lo que sea. No permitas que me escape de ellos. Si están en mi camino, solamente dame gracia para pasar por todos ellos. O sea, no quiero que me quite, Señor, de todo esto que tengo que pasar, porque tengo que pasar la prueba. Pero, Señor, solamente te pido que me des gracia para pasar por todas estas situaciones de mi vida y llegar a la meta. Ahora le escribe allá a la izquierda, orar para pasar a través de los problemas. Orar para pasar a través de los problemas. Y miren, escribe también allí en la parte de notas, todo hijo de Dios tiene que ser probado. Y encima le escribe, no evadirlas. ¿Cómo usted puede evadir las pruebas? Usted evade las pruebas saliéndose del programa divino, porque el que va a ser adoptado y transformado tiene que pasar por pruebas. Si usted no quiere pruebas, entonces usted está evadiendo el camino para su adopción. Todo hijo de Dios tiene que ser probado. Y encima escribe, no evadirla. Ahora sigue diciéndole aquí, pero cuando uno no entiende eso, uno entonces se desespera aquí en la tierra. Y cuando llegan las etapas difíciles, uno quisiera que todo ya terminase y que ya todo Dios lo llevara a cabo, lo concluyese, para uno pasar a una etapa mejor. Pero recuerde una cosa, usted no es la única persona en el programa de Dios. Así que Dios, por usted nada más, no va a abandonar a las demás personas que están también en el programa de Dios. Así que tengamos paciencia, sigamos hacia adelante, sepamos que Él no permite que tengamos carga que no podamos llevar y que estamos en ese proceso porque tenemos que ser probados, tenemos que ser tentados, tenemos que pasar por todas las etapas por las cuales han pasado todos los demás hijos de Dios en el pasado. Y nosotros no somos mejores que ellos, sino que hemos sido colocados en una edad o etapa mejor. Pero somos hijos de Dios como todos los hijos de Dios del pasado. En este mismo mensaje, 3 clases de creyentes, allí nos habla en la página 12, hablándonos de Job, y él nos dice allí, página 12 abajo, Job fue otro creyente. A veces los creyentes son probados. Mejor dicho, no a veces, sino todas las veces. Porque todo hijo que viene a Dios tiene que ser castigado, probado y disciplinado como hijo. Recuerde las pruebas, los caminos polvorientos, el sol caliente de la persecución, pero la lealtad de su corazón afina aquel material hasta que esté listo para ser colocado en el molde. Los hijos de Dios son formados estrictamente por su palabra, porque son ejemplos vivientes y la palabra de Dios está viviendo a través de ellos. La prueba viene para sacudirlos hasta el extremo para ver si permanecen. ¿Ve usted? Todo hijo que viene a Dios es probado. Job pasó por unas pruebas muy duras. Le fueron quitados sus hijos y también todo lo demás. Vinieron los miembros de la iglesia y le acusaron de que tenía pecados encubiertos y de cuantas cosas más. Sin embargo, él no le puso atención a eso. Vean que los ataques son muchas veces, y son las más que duelen, de los de adentro mismo. Ahora, todo eso también lo muestra
en el libro de los Salmos. Recuerden la ocasión que él dijo allí. Vamos a ver en donde él habla de mi familiar, tú, mi amigo, algo así dice. Vamos a ver. En el Salmo 55, vamos a ver, Salmo capítulo 55, verso 12, miren, dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, o sea, un creyente. Eso está hablando allí de Judas Iscariote, y también nos muestra a los de este tiempo final, los Judas de este tiempo final, que también venderán, crucificarán la palabra, el verbo hecho carne, porque donde se entrega la palabra, donde se crucifica la palabra, es cuando está hecha carne. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Ve? En la iglesia de Dios, en el lugar donde usted se reúne. Los de adentro son los que a cada uno de los hijos de Dios le dolería si alguien de adentro le estaría alzando contra ese escogido y aborreciéndolo. Ese es el verso 12. O sea, en contra del escogido. Que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. O sea, en sus moradas, en sus corazones. Porque el ser humano es alma viviente. Ahora, sigue diciéndolo aquí, vamos a retornar aquí, en la página 13 de 3 clases de creyentes, dice que él no, sin embargo, él no le puso atención a eso, o sea, a esas personas de la iglesia, miembros de la iglesia, dice ahí. Él sabía que había cumplido con los requisitos de Dios. Él sabía que no había razón por la cual Satanás tuviera que tentarle. Él sabía que era el diablo. Y por todo el tiempo en que Satanás pudiera hacerle pensar que su enfermedad venía de su Dios, era un tiempo en el cual estaba aventajándose a Job. Pero cuando Job recibió revelación de que no era Dios tentándole, sino que le estaba permitiendo pasar por estas pruebas para perfeccionarlo, no era Dios, sino Satanás. Y es igual hoy día. El diablo procurará decirle que estas pruebas y demás cosas es su Dios tratando de castigarlo. Pero no es así. No, señor. Es Satanás quien lo hace. Pero Dios lo permite para llevarlo usted a su temple, para probar si usted está atado a esta tierra por los cuidados mundanos o si su tesoro está en los cielos. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Y él escribe ahí a la izquierda hacia arriba: para perfección la prueba. Ahora sigue diciendo él aquí, donde estamos leyendo del mensaje, el libro de la redención. Así que nosotros no podremos evitar las pruebas, los sufrimientos, las etapas difíciles, por las cuales también otros hijos de Dios han pasado, porque si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Esa es la causa, es que vamos a reinar con Cristo, para comenzar por 1000 años. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí en la lectura que tuvimos, todos dicen: tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú nos has redimido para nuestro Dios y nos has hecho reyes y sacerdotes. Eso estaba leyendo Apocalipsis capítulo 5. Así como él es el rey, según el orden de Melquisedec,
también nosotros somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec, para reinar con Cristo por 1000 años, para comenzar, y luego por toda la eternidad. Pero no puede una persona ser rey y reinar si no tiene carácter. El carácter se obtiene a través de las pruebas, de los sufrimientos. Por eso pasamos por esta etapa del programa de Dios para obtener el carácter que vamos a utilizar reinando con Cristo por 1000 años y después por toda la eternidad. Y lo obtenemos aquí. Es lo único que usted y yo nos podemos llevar de aquí. Miren en el mensaje de las edades, en el libro de las edades, nos dice en la página 127, aquí en esta versión es la 127, en la otra versión es la 125 por ahí. Aquí nos dice, donde comienza a decir, ¿por qué es que él se queda a un lado? La razón está en Romanos 8, 17 al 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Si no sufrimos con Él, entonces no podremos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. La razón en esto es simplemente que carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Escribe a la izquierda el carácter. Un hombre sin carácter no puede reinar porque poder aparte de carácter es de Satanás. Pero poder con carácter es digno de reinar. Poder con carácter es digno de reinar. Ahora, siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún de su trono, de la misma manera en que Él venció y está sentado en el trono de su Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el sufrimiento tan pequeño y temporal por el cual tenemos que pasar ahora no es digno de ser comparado a la gloria tremenda que será revelada en nosotros cuando Él viene. Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a su reino por medio de mucha tribulación. No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba. Eso es lo que dijo Pedro. Es extraño que Dios quiere que nosotros desarrollemos un carácter como Cristo que solamente viene a través de sufrimiento. No, Señor. Y todos tenemos pruebas, todos somos probados y corregidos como hijos. No hay ni uno que no pasa por eso. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios. Mire, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Hebreos 12, 6 al 8. Ahora, esta condición especial en Esmirna tiene que ser aplicada a cada edad. No hay edad que está libre de ella. No hay creyente verdadero que está libre de ella, o sea, de la prueba. Esto es de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Es necesario. Nosotros necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad de que nosotros debemos sufrir y, al hacerlo, ser como Cristo. Ahora miren, esto es lo que cada uno de nosotros necesita. Y esa es la voluntad de Dios. Miren en un escrito aquí, Él nos
dice, el verdadero carácter está en el subconsciente. Y eso es lo que nos llevamos y es formado por lo que el consciente mete al subconsciente. El del creyente debe ser de acuerdo a la palabra. La personalidad está en el consciente. El inconsciente es un fiel servidor al consciente. Vuelvo a leerlo a los que están escribiendo. El verdadero carácter está en el subconsciente. Y eso es lo que nos llevamos y es formado por lo que el consciente mete al subconsciente. El del creyente debe ser de acuerdo a la palabra. La personalidad está en el consciente. El inconsciente es un fiel servidor al consciente. Ahora él sigue diciendo, el dinero no se lo puede llevar. Lo único que puede hacer es almacenar tesoros en el cielo en alguna de las formas disponibles que hay en el reino de los cielos, trabajando en la obra de Dios en alguna de las formas en que puede trabajar, y eso es almacenar tesoros en el cielo. Y eso es en el tiempo en que la persona le toca vivir, tiene que trabajar de acuerdo a la obra que Dios está llevando a cabo. No puede decir que está trabajando en la obra de Dios y Dios no está obrando en ese tiempo o en esa forma o en esa manera que esa persona está diciendo que está trabajando. Tiene que ser conforme a la obra que Dios está llevando a cabo vigente. Miren en este mensaje una super mente positiva que fue predicado el 10 de diciembre del 2002 en Cartagena, Colombia. Él dice allí, así que permanezcan todos unidos en amor divino y no se dejen influenciar por ningún espíritu maligno que venga manifestado en algún otro ministro, haciendo o tratando de dividir y sacar a algunos ministros con sus congregaciones para seguirlos en un movimiento de rebeldía de esa clase. ¿Cómo es que usted puede identificar a esos ministros y esos grupos en algún movimiento de rebeldía cuando están en contra de lo que Dios está llevando a cabo y lo que Dios había prometido para el tiempo en que usted le ha tocado vivir? Cuando usted encuentra personas en contra de esa labor, como por ejemplo en contra de la gran carpa catedral y del cumplimiento de lo que Dios dijo que se estaría llevando a cabo allí, pues ya usted puede ver que esas personas están en rebeldía. Para seguirlos en un movimiento de rebeldía de esa clase, tratan de hablar mal también. Y recuerden los que hablamos hace unos minutos de aquellos soldados, porque vienen a ser instrumentos del maligno, del diablo, hablando mal, y de hacer daño y de hacerle daño a los demás grupos y demás congregaciones. Ahora miren aquí en este mensaje
que él tituló La hora de la ciega ha llegado. Él dice ahora, eso fue el 21 de abril del 2010 en Chimpalcingo, Guerrero, México, dice, ahora, todo estaba en el programa divino porque Cristo tenía que morir para llevar a cabo la obra de redención, por lo cual, en medio del pueblo hebreo, tenía que cumplirse esa escritura. Y cuando se tiene que cumplir algo, pues tienen que estar las personas que darán cumplimiento a esas profecías. O sea, para el cumplimiento de la visión de la carpa, pues tenían que haber personas que dieran cumplimiento a esa labor, tanto para hacerla, como dice él, que ese ministerio, ese instrumento, estaría tanto para hacerla una realidad, construirla, como también ese instrumento sería usado por Dios en el ministerio, en donde Dios estaría usándolo para el cumplimiento de la visión de la carpa. Todo eso fue hablado bien claro, y ya sabemos quién estuvo al frente de esa construcción y quién está ahora ministrando en ese lugar. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, eso es por el lado de las personas que darán cumplimiento y darían cumplimiento a esas profecías. Pero miren ahora lo que dice: si van a hacerle daño a alguna persona, otras personas, pues tienen que aparecer la gente mala que hagan esa labor. Si van a venir muchas cosas buenas por medio de personas, pues tienen que venir personas buenas que hagan esas cosas. Tan simple como eso, dice él. Vean que si tienen que aparecer personas malas para hacerle daño a alguna persona o a algunas personas, pues tienen que aparecer esas personas malas que hagan esa labor, y ya usted puede ver allí quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el Espíritu del diablo. Ahora también acá hay otro lugar en la parte donde él habla de ese ataque dirigido hacia la carpa. Miren, en el mensaje El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, predicado el 8 de mayo del 2011 en Calley, Puerto Rico, dice: por eso es que el reverendo William Branham dice que en la tercera etapa, cuando esté manifestada la tercera etapa, donde el poder de Dios que fue visto, manifestado a través de él en parte, será manifestado en toda su plenitud, dice que esto le va a dar la fe para el rapto a los creyentes en Cristo. Le dará fe para ser transformados y raptados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, donde es que estaría el pueblo de Dios recibiendo la fe de rapto en el cumplimiento de la tercera etapa. Y el milagro más grande que Dios estaría llevando a cabo allí es darle la enseñanza en la predicación, en el contenido de lo que los truenos estaban emitiendo esas voces. El contenido de los truenos es la fe de rapto. Y como señal del tiempo en que esto se va a cumplir, dice que vendrá una apretura sobre los creyentes en Cristo, sobre aquellos que van a disfrutar de esas bendiciones. Primero va a venir una apretura. Por lo tanto, cuando vean una apretura moviéndose y que esté también dirigida en contra de esa visión de la carpa, recuerden, ahora dirigida al cumplimiento de la visión de la carpa, está hablando ahí tanto del ministerio como de los escogidos, de los creyentes que estarían brazo a brazo con ese ministerio de carpa. Recuerden, está muy cerca esa manifestación plena de Dios, está muy cerca la adopción de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, estaremos de parte de lo que Dios ha prometido, trabajando en pro del proyecto que Dios ha prometido llevar a cabo en este tiempo final. No vamos a estar de parte de los que estarán en contra, porque nos colocaríamos en la posición de todos los que se levantaban en contra del programa de Dios en todos los tiempos. Mire qué marcado está aquí,
en donde el escogido de Dios puede ver claramente todos aquellos que están en contra de la gran carpa catedral y del ministerio, y de los ministerios y los ministros y los hermanos de ese cumplimiento de la visión de la carpa. Ellos estarían siendo identificados como los que estuvieron en contra de Moisés, Datán, Abirán y Coré, y los que estuvieron en contra de Jesús en el tiempo de Jesús, Caifás, el sumo pontífice, y todos ellos, incluyendo Judas Iscariote. O sea que él dice que estaríamos a favor y de parte de lo que Dios ha prometido. Si Dios prometió el cumplimiento de la gran carpa catedral en donde Él estaría manifestándose en medio de su iglesia, pues todos tendríamos que estar brazo a brazo con lo que Dios estaría cumpliendo en ese lugar. Y así nos pondríamos del lado de Dios y su programa. No ponernos de parte de los que están en contra. Miren lo claro e identificado que Él nos dejó para que supiéramos identificar quiénes eran los que iban a estar brazo a brazo con el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación de reino bajo ese ministerio de carpa, y quienes no estarían de parte del Señor. Ahora, Él aquí nos dejó también un escrito, ya lo hemos leído, porque ya aquí hay una evidencia que nos muestra quiénes eran, y ahí hay parte nada más, los que estarían en contra. Ya Él sabía, ya Él los conocía, pero tenía, como decimos, tenía que sobrellevarlos y irles pasando la manita, porque por algo Él allí escribió esos nombres. Y Él escribe: estén bien unidos en alma, espíritu y cuerpo. Yo sé que hay personas opuestas a la gran carpa catedral. Yo confirmo que eso es así. Y esos son escritos, y es un escrito de puño y letra de quiénes estarían en contra y quiénes estaban en contra en ese tiempo que Él escribió eso. O sea que Él sabía que habían personas en contra de ahí, cerca de Él, cercanos a Él, en donde no querían y estaban oponiéndose a ese proyecto. Y Él pone ahí y empieza a poner nombres ahí. Cualquiera dirá, pero que diga los nombres. Miren, si no es necesario, ya se sabe, porque aquellos que están en contra y combatiendo, pues por ahí, en todo ese bonche, ahí hay de esos nombres aquí escritos. Y eso no los escribí yo, eso fue Él el que escribió eso. Tendrían que entonces a Él reclamarle. Yo confirmo que eso es así. Y escribe ahí nombres y sigue: y otras personas de otro país. Y escribe nombres también. O sea que ya sabemos que se refería a personas de Puerto Rico y personas de otros países. Tan sencillo como eso. Y otras personas de otro país, y escribe los nombres también, están en contra. No están de acuerdo con el proyecto de la construcción de la gran carpa catedral, que tiene de la construcción de una gran carpa catedral en Calley, Puerto Rico. No fui rebelde a la visión celestial. Yo sé que el proyecto de la gran carpa catedral en Calley, Puerto Rico, es un proyecto, una obra de fe, y será de beneficio, de gran beneficio para Puerto Rico y para toda la América Latina y el Caribe, y todo el cristianismo y toda la familia humana. En medio del cristianismo fue visto que se levantará una gran carpa catedral en una visión al reverendo Marion Branham. Y eso es así, dice el Señor. Ahora, ¿qué va a hacer usted con estos escritos? Usted debe tener los ojos bien abiertos y mirar bien a quienes usted está siguiendo. Porque
ya esas personas fueron identificadas por ese poderoso arcángel, en donde nos dejó allí quiénes eran los que se iban a oponer. ¿Y cómo usted puede saber quiénes son? Bien fácil, los que están en contra y combatiendo a ese ministerio de la Gran Carpa Catedral. Y esto lo hablamos para que después no digan, a mí no me dijeron nada. Ahora, él sigue diciendo aquí, en este mensaje, una supermente positiva. Y yo le di gracias a Dios que dejó esa confirmación de lo que ya yo sabía, de lo que ya él me había dicho. Cuídate de este, de esta, de aquel. Ya él me había alertado, pero ya con eso más me confirma que esas personas estaban sí en contra del programa divino desde ese tiempo. Así que imagínense. Una de las evidencias grandes de la manifestación del Espíritu en los ministros y en cada congregación es el amor divino. Una de las evidencias claras de todo movimiento en contra del plan de Dios es la rebeldía y el odio. Esa es una de las evidencias más claras. Cuando ve una persona, usted ve una persona sembrando odio a través de esa rebeldía que tiene, ya usted puede ver que esa es una evidencia clara. Es la rebeldía y el odio en contra de ministros y del orden que el mensajero haya establecido para el compañerismo con los ministros y con todas las congregaciones, y así es de edad en edad. Y en este tiempo, lo mismo. El mensajero, ese ministerio, que es el ministerio del Señor en su segunda venida, él ya ha estado colocando ese orden con los ministros y las congregaciones para ese compañerismo en el amor divino. Porque el mensajero de cada edad capta de parte de Cristo a través del Espíritu Santo los pensamientos que el Padre dio a Cristo para que los materialice. En el mensaje también 3 clases de creyentes. Miren en la página 27, allí nos dice, abajo dice, ¿ve usted? Son creyentes manufacturados, engañadores, siempre tratando de hallar fallas a Dios y a su palabra. Esos son los Judas. Esos son los más peligrosos. ¿Ve usted? ¿Qué sucedió con Judas? ¿Ve usted lo que sucedió con este ministro? Así sucede con los creyentes manufacturados. Tienen mucha educación y a veces son puestos en esta disyuntiva, la palabra o sus credos. Y cuando eso sucede, ellos se venden a su denominación, exactamente como lo hizo su precursor, Judas. Judas se vendió a las denominaciones, vendió a Jesús, la palabra, a una denominación, y de esa manera traicionó a Jesucristo. Y todo eso sucedió después que él reclamó ser parte de su ministerio. Miren, muchas veces hallamos ministros que reclaman ser siervos de Jesucristo, pero cuando la palabra es plenamente identificada y vindicada como el mensaje de la hora, ellos venden su popularidad a su denominación, tal como lo hizo Judas cuando traicionó a Jesucristo entregándolo a los fariseos y saduceos. Ahora miren, ¿cuándo es que ellos venden esa palabra y la crucifican? Cuando esa palabra, esa profecía que fue traída y fue hablada, que iba a ocurrir ciertas cosas, cuando esa palabra estaría 100% identificándose, siendo vindicada, o sea, cumpliendo lo que fue hablado, ahí ellos entonces no pasan, no llegan. Ahí dicen, no puedo con eso. Entonces, ¿qué hacen? La crucifican. ¿Cómo? Hablando mal desde los púlpitos y de los diferentes plataformas y lugares. Eso se llama crucificar la palabra por segunda vez, en una forma actualizada.
Ese espíritu nunca muere. Está hoy mismo entre los creyentes, incrédulos y manufacturados. Él llegó hasta el punto de vender al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Y muchos hombres lo hacen hoy por solamente un plato de frijoles o por $100 a la semana. Correcto, completamente niegan a Dios, quien está en su medio, el cual compró sus vidas y les trajo la palabra completa. Ahora él sigue diciendo acá, estoy en una supermente positiva, así que de nada les servirá las cosas que hagan las personas en contra del mensajero y de los ministros que estarán brazo a brazo con el mensajero de cada edad. Así es para nuestro tiempo también. O sea que para nuestro tiempo ya los mensajeros se fueron. El último Dios se lo llevó también. El doctor William Soto Santiago ya no está con nosotros. Fue a descansar. Ahora, en este tiempo final, de nada les servirá todo lo que hagan en contra del mensajero y de los ministros, que estarían brazo a brazo con ese mensajero final, que es el Benjamín de los profetas, el mensajero de la séptima dispensación. Ahora, les debo la parte donde él dijo que son necesarios. Vamos a ver allí. Eso es en las edades, en la página 406, vamos a ver, de las edades. ...406 dice... Ahora podemos ver por qué hubo dos vides, una verdadera y una falsa. También podemos ver por qué Abraham tuvo dos hijos, uno según la carne, el cual persiguió al otro hijo, quien fue según la promesa. Ahora podemos ver cómo de los mismos padres nacieron dos hijos como gemelos, el uno conociendo y amando las cosas de Dios, y el otro conociendo muchas de las mismas verdades, pero no siendo del mismo espíritu, y por consiguiente persiguiendo al hijo elegido. Dios no reprobó simplemente por el hecho de reprobar. Él reprobó por causa del elegido. Un elegido no puede perseguir a otro elegido. Un elegido no puede dañar a otro elegido. Son los reprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Vean cómo destruyen y de las maneras en que pueden destruir a un escogido, matando la influencia. Y ya usted puede identificar a esas personas como cizaña, porque son los únicos que pueden dañar a un hijo de Dios. No puede ser un hijo de Dios, un escogido, que haga eso. ¿Ven cómo uno fácil los identifica? Son reprobos, quienes persiguen y destruyen a los elegidos. Y aquellos reprobos son religiosos. Y muchas veces a última hora se vuelven los más que saben. ¿Ven? Se creen que son los más religiosos. Son muy inteligentes. Vienen de la línea de Caín, la simiente de la serpiente. Edifican sus babales, sus babeles, sus ciudades y sus dominios, y todo el tiempo hablando con Dios. Odian a la simiente verdadera y harán todo lo posible, aún en el nombre del Señor, miren, para destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos tienen su lugar, son necesarios. Ahí está, vean, son necesarios. Por eso hay que dejarlo que terminen su labor. Sigue diciendo, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Jeremías 23:28. Si no hay paja, entonces no hay trigo. Pero en el fin, ¿qué sucede con la paja? Es quemada con un fuego inextinguible. ¿Y el trigo? El trigo es juntado en el alfolí, donde está el Señor. Oh, elegido de Dios, guárdese, estudie bien, tenga mucho cuidado. Ocúpese en su salvación con temor y temblor, Filipenses 2:12. Confíe en Dios y sea usted fortalecido en su poder. El adversario, que es el diablo, anda ahora mismo como un león rugiente, buscando a quien devorar. Persevere en oración y sea firme.
Este es el tiempo del fin. La vid falsa y la vid verdadera están llegando a madurez, pero antes de que madure el trigo, la cizaña madura tiene que ser juntada para el fuego inextinguible. Fíjense, todos están uniéndose al Concilio Mundial de Iglesias. Allí es donde se juntan. Dentro de poco se llevará a cabo el almacenamiento del trigo, pero entre tanto los dos espíritus están obrando en las dos viñas. Ahora miren, en este tiempo podemos ver que la mayoría que está fuera del ministerio de Carpa, todos tienen algo común, un denominador común: combatir a la gran Carpa Catedral y el ministerio. ¿Se ha fijado? Aunque cada uno tenga su línea de pensamiento, pero todos tienen una finalidad, y es combatir a ese instrumento, a ese ministerio, a ese grupo, a ese avivamiento. O sea, que ellos, al no identificarse bajo ese ministerio, vienen a estar en contra del ministerio final de Dios. Tan sencillo como eso. Salga usted de entre la cizaña, empiece a vencer, para que así sea considerado digno de la alabanza de su Señor y listo para reinar y gobernar con Él. La prueba para perfección. La prueba para perfección. Ha sido para mí una bendición y un privilegio grande poder en esta ocasión hablarles sobre este tema, la prueba para perfección. Continúen pasando una noche feliz, llena de las bendiciones de Dios, y dejamos nuevamente a nuestro apreciado hermano y amigo, el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín. Pasen todos muy buenas noches.